Muy bien. Eh, pues ya sabemos que el agua es H2O, pero ¿cómo se dieron cuenta, no? O sea, no podemos ver los átomos, no podemos ver la molécula que efectivamente tiene dos hidrógenos y un oxígeno, o sea, no podemos saber eso. ¿Cómo se dieron cuenta, no? ¿Cómo vemos esto? Pues fue con base a la experimentación. Agarraron el agua, la empezaron a separar y se dieron cuenta que salía hidrógeno y se dieron cuenta que salía oxígeno. Pero, pues si el hidrógeno es, en la naturaleza siempre viene en moléculas doble, al igual que el oxígeno. Entonces, ¿cómo supieron que era, pues, dos de hidrógeno y una de oxígeno, lo que era el agua, ¿no? Ya se dieron cuenta de que está hecho, está separado y está formado por hidrógeno y por oxígeno. Pero ¿cómo saben que la fórmula exacta es H2O? ¿O cómo se dieron cuenta también, pues, de las fórmulas que son de esta forma, ¿no? Imagínense cómo se dieron cuenta de esto, que había cuatro hidrógenos, cuatro oxígenos y que a la vez eran tres moléculas de ese tipo. Pues vamos a ver cómo sacaron las fórmulas, ¿no? Pues fue a pura prueba y error. Conociendo ya los pesos de las, de las sustancias y viendo los porcentajes que tenían cada uno, pues usaron un poquito de matemáticas y lógica para saber. Se daban cuenta que del hidrógeno y del oxígeno se había unos porcentajes ya conocidos. En este caso era 88.88 de porcentaje de, de hidrógeno y de oxígeno era 11.11 de su porcentaje. Entonces, conociendo estos datos y sabiendo que tienen un peso de 1 gramo y de 16, con estas proporciones, pues empezaron a hacer un poquito de matemáticas y llegar a las fórmulas exactas. Vamos a ver cómo fue que lo hicieron, con unos ejemplos. Lo primero que hicieron fue sacar la fórmula empírica, que la fórmula empírica es pues la relación más simple entre los átomos de un compuesto. Por ejemplo, el benceno, si sacas la fórmula empírica con unos experimentos te va a dar CH, pero en la realidad sí se da la proporción de 1 a 1, pero en realidad es 6 hidrógenos y 6 carbonos. Se guarda la proporción de 1 a 1, pero pues en la vida real es esta. Obvio, primero tenemos que ir con lo más básico, que es la fórmula empírica o la fórmula mínima, para poder después pasar a la real. Vamos a ver cómo se sacaba la fórmula mínima. Aquí está mal, ¿no? Vamos a sacar la fórmula mínima o la fórmula empírica. Aquí. Y nos dice el problema. Determina la fórmula mínima de una sustancia que al ser descompuesta en el laboratorio arrojó los siguientes resultados. O sea, había una sustancia ahí en el laboratorio, la rompieron y se dieron cuenta que tenía 11% hidrógeno y 88% oxígeno. Ya sabemos que es agua, ¿no? Lo acabamos de ver. Pero ellos no sabían de qué estaba hecha el agua o cómo estaba la fórmula del agua. Y pues vamos a hacer el procedimiento para ver cómo se dieron cuenta que el agua era H2O. Lo primero que tienen que hacer es hacer una división. Ya tenemos los datos, que es hidrógeno, oxígeno, y vamos a dividir entre su masa, la masa que viene en la tabla periódica. La masa del hidrógeno es 1 y pues 11.11 entre 1 nos da 11.11, que es lo mismo. En el oxígeno sí va a cambiar, va a ser 88.88 entre 16, que esta pues es la masa de la tabla periódica y nos da 5.55. Obviamente yo no puedo poner H 11.11, oxígeno 5.55. Pues no podemos poner medios átomos o fracciones. Tenemos que poner números
enteros. Entonces, estos de aquí, pues tenemos que convertirlos en enteros porque no podemos ponerlos así. Entonces, para convertir entero, vamos a multiplicar o dividir guardando la simetría. O sea, lo que yo le haga a este número, se lo tengo que hacer este. Si yo multiplico este por 5, el de abajo también por 5. Si yo lo divido entre 3, este también lo divido entre 3. Entonces lo que le haga a uno, se lo tengo que hacer al otro. La manera más fácil de convertir un entero, pues es dividirlo entre el número más pequeño de los dos. En este caso, el más pequeño de los dos, pues sería el 5.5. Es más pequeño el 5.5 que el 11.11. Entonces vamos a dividir a ambos entre 5.5. 11.11 entre 5.5, que es el más pequeño de ambos, nos va a dar 2.0. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Dividimos a ambos entre el más pequeño de los dos, que en este caso el más pequeño de los dos es este. Y aquí pues hacemos la misma división a ambos. Entonces 11.11 entre 5.5 nos da 2. Y 5.5 entre 5.5 nos da 1. Y ya tenemos pues nuestra fórmula. Tenemos que van a ser de hidrógeno van a ser 2 y de oxígeno va a ser 1. Y formamos nuestra fórmula H2O1. Obviamente ese 1 lo podemos quitar, no es necesario decir 1 oxígeno, con que esté ya el oxígeno presente sabemos que es 1, ¿no? Y quedaría de la siguiente forma. H2O. ¿Alguna duda, jóvenes? No, no, profe. Facilito, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dice, determina la fórmula mínima de una sustancia que al ser descompuesta en el laboratorio arrojó los siguientes resultados. Tenemos la sustancia desconocida, no sabemos qué es, solo sabemos que cuando en el laboratorio la rompieron, la separaron, pues nos dio los siguientes resultados, ¿no? Hagan de cuenta que esta sustancia, ¿quién sabe qué es? La partimos ahí en el laboratorio y obtenemos pues los siguientes datos, ¿no? Que es 27% carbono y 2.62% oxígeno. Y esta sustancia, pues, ¿cuál es? No sabemos. ¿Cuál es su fórmula real? Vamos a hacer lo mismo. Recordemos que hay que seguir el procedimiento donde, pues, tenemos que dividir estos datos entre su masa. Si vamos a la tabla periódica, el carbono es 12. Hacemos una división del carbono, que son 27 entre 12, y nos da 2.27. Aplicamos lo mismo con el oxígeno, 72.72, viendo la tabla periódica, vemos que es 16, 72.72 entre 16 nos da 4.54. Ya tenemos ambos datos. ¿Qué sigue? Vamos a convertir los enteros dividiendo entre el más chico de los dos. ¿Cuál es más chico? ¿2.27 o 4.54? Nos damos cuenta que es Mm, el El 2.27. 2.27. Muy bien. Hacemos la división de 2.27 entre 2.27 y 4.54 entre 2.27. Recuerden que ambos se dividen entre el mismo, ¿no? El 2.27 es el elegido. Obviamente, pues 2.27 entre 2.27 nos va a dar 1, pero 4.54 entre 2.26 nos va a dar Ahí se 2. equivocó, profe. ¿Qué puse mal? Puso A 26, entre ¿verdad? 2.26, sí. Okay. Aquí es 7, ¿eh? Ahí un error de cálculo.
Bueno, hacemos la división. 4.54 entre 2.27 nos da 2. Y con esto ya tenemos nuestra fórmula. O sea que la fórmula de esta sustancia va a ser un carbono y 2 oxígenos. Este uno lo podemos omitir y nos queda CO2, el famoso dióxido de carbono, ese que sale de los carros, que sale del escape de los autos, el dióxido de carbono. Esta era la famosa sustancia que estábamos buscando, dióxido de carbono. Y con esto terminamos este ejemplo. ¿Hasta aquí alguna duda con la fórmula mínima? No, profe. Muy bien. Vamos No. a continuar. Ya vimos cómo pues acaban las fórmulas estos muchachos. Pero las fórmulas reales, como les decía, son diferentes. ¿Qué podemos No, darnos? profe. ¿Mande? Mande, no te escuché. Bueno. Nos damos cuenta que la fórmula molecular del benceno es C6H6 y la empírica o la mínima es esta, CH. Nos damos cuenta que el ácido acético es C2H4 y el otro es CH2O1, ¿no? Hay algo en común entre estas. Es como si multiplicaras cada uno por 6. C, un carbono por 6, pues nos da 6. Un hidrógeno por 6 nos da 6. Es como si hubiera una proporción aquí. Un hidrógeno por 2, pues me da 2. Un oxígeno por 2 me da 2, ¿no? Es como si hubiera ahí una cierta proporción. Un carbono por 3 me da 3 carbonos. Y 2 hidrógenos por 3, 3 por 2 son 6 y me da 6, ¿no? Es como si hubiera un factor, una proporción. A esto se le llama factor K. Que dependiendo la masa que pusiste a prueba, por ejemplo, si pusiste 1 kilo de agua para separarlo, entre la masa molar del agua, puedes sacar ese factor para hacerlo en la vida real. Y pues vamos a ver unos ejemplos de cómo se hace esto, ¿no? Dice, la fórmula mínima de un compuesto es C1H1O2. O sea que para sacar esta de aquí, hicieron lo que hicimos nosotros en el ejercicio, en el ejemplo anterior, donde dividías entre su masa perdón, multiplicabas, dividías entre su masa y luego dividías entre el más chico de los dos. Y nos dice que su peso es de 90. El peso sería esta masa. Este es este. Y la masa molecular, perdón, la masa molar hay que sacarla de esta fórmula, que es la fórmula mínima. Entonces hacemos la masa de esto, como ya sabemos hacerlo. Va a ser carbono, va a ser igual a 12 por 1, nos va a dar 12. Hidrógeno va a ser igual a 1 por 1, nos va a dar 1. Oxígeno va a ser igual a 16 por 2, nos va a dar 32. Sumamos 12 más 1 más 32. Que nos da 45 gramos por mol. ¿Hasta aquí alguna duda con la masa molar? Esto es algo que ya hacemos desde el primer día, ¿no? No, profesor. Muy bien. Ahora sí podemos sacar el factor K, donde va a ser la masa de esta prueba, que son 90, entre la masa molar, que son 45. Lo hacemos. Entonces ponemos que va a ser 90 entre 45. 90 entre 45. Que pues nos da una simple división. 90 entre 45 nos da 2. Quiere decir que el factor K va a ser igual
a 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar cada uno de los elementos de la fórmula mínima por el factor K, que va a ser 2. O sea, vamos a hacer esto. Un hidrógeno por 2 nos va a dar 2 carbonos, o sea, C2. ¿Qué vamos a hacer con el hidrógeno? Vamos a hacer lo mismo. Va a ser un hidrógeno por 2 y nos va a dar 2 hidrógenos. Vamos a hacer lo mismo con el oxígeno. Pues obviamente va a ser 2 por 2. 2 oxígenos por 2 nos va a dar O4. Y esta es la fórmula real de este compuesto que pusieron a prueba. Y con esto ya terminamos. Y esta sería la fórmula molecular. Esta es la fórmula real, ¿no? Ojo, esta de acá es la proporción más mínima. Y esta es la fórmula real, la que está abajo. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. No, ninguna. Muy bien. Y pues esto es lo que van a hacer ustedes. ¿Qué van a hacer? Van a hacer la división de cada uno de estos entre su masa. Ya que tienen los tres números, pues vas a dividir entre el más chico de los tres a cada uno. Y ya te va a dar numeritos exactos. Por ejemplo, a lo mejor te va a dar C1, H2 o 1, ¿no? Con esto sacas la masa molar, divides este peso y si te da, por ejemplo, un 2, pues multiplicas por 2 cada uno, ¿no? Y pues sería todo. Esta ya está en la plataforma. Ahorita les subo el video de esta clase y pues sería todo, jóvenes.